La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hemos venido hablando, la vez pasada lo dijimos, hemos hablado de un misterio, después pasamos a vislumbrar la gloria de Dios y estamos en este momento caminando de victoria en victoria. Le habíamos dicho la vez pasada también que nosotros debíamos entender, ojo, no solamente conocer, sino que tenemos que verdaderamente entender la verdadera identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, como cristocéntricos, como que nosotros estamos basados en quién somos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha ganado para nosotros una identidad que se había perdido. Y por eso nosotros tenemos que vivificar la presencia de Cristo Jesús en nosotros. Mi amado hermano, usted tiene que tener, primero que todo, una completa dependencia en Dios Padre. Así como Jesús, así como nuestro Maestro, así como aquel a quien tenemos que imitar, tenemos que verdaderamente seguir los pasos, Él dependía completamente del Padre. Está en Juan capítulo 5, versículo 30. Él fue tentado en el desierto, ¿sí? Y luego de ayunar por 40 días fue llevado por los ángeles al desierto. ¿Para qué? Para que viniese ese momento en el cual él tenía que enfrentarse a la parte de la oscuridad. Y esa oscuridad fue cuando él vino a la presencia del maligno. Y el maligno le propuso una serie de cosas y la respuesta solamente fue enfática en decir, está escrito. ¿Por qué? Porque él era esa escritura, él era el verbo hecho carne. Él era verdaderamente quien se mostraba ante todos de una forma espiritual. Cuando nosotros vamos a él, es cuando nosotros también tenemos que tener una vida espiritual sin interrupción, mi amado hermano. O sea, usted no puede ser como una vez cuando yo estaba empezando, ¿sí? Alguien estaba predicando y decía que nosotros éramos como las olas del mar. Un día estábamos arriba, otros días estábamos abajo. Un día estábamos arriba y otros días estábamos abajo. Y hoy por hoy digo que nosotros tenemos que ser constantes. Que nosotros tenemos que ser, que todo lo que nosotros hagamos es porque nosotros vamos en busca cada día de la perfección en Cristo Jesús. Que tenemos que ser perfeccionados. Que sí, que nosotros hoy conocimos del Padre, sí, muy bien, yo creo en el Padre, tal cosa. Entonces yo tengo las arras. ¿Cuáles son las arras? Las arras son el Espíritu de Dios. Pero por el hecho de que yo tenga las arras, inmediatamente no voy a ser limpio completamente, sino que en la medida que mi voluntad vaya permitiendo que yo pueda verdaderamente entregar, abrir todas las puertas, el Espíritu entra y quema y saca, limpia, ¿sí? Y pone eso refulgente, ¿para qué? Para que ese vaso pueda verdaderamente servirle a Dios Todopoderoso, al Padre. Y de esa forma entonces Él empieza a entrar de acuerdo a mi voluntad, y mi voluntad tiene que ser una sola. Cuando nosotros a veces tenemos una voluntad donde es que yo escondo aquí esto aquí para que no me lo vean, tal cosa, es cuando muchas veces usted, mi amado hermano, está de pronto siendo glorificado, está de pronto estando en esa presencia de Dios, cuando de pronto algo el enemigo lo hace trastabillar y saca a flor lo que usted tenía oculto. Por eso la palabra de Dios dice que Él sacará a la luz todo lo que esté en la oscuridad, mi amado hermano. Por eso es bueno cuando yo vengo a la presencia de Él y le entrego todo, le digo, mire Señor, yo soy así, revélame, muéstrame Señor, cuál es mi iniquidad, cuál es lo que yo tengo oculto, qué es aquello, cuál es mi pecado, cuál es mi debilidad, para que cada día, sí, tu palabra dice que el débil diga fuerte soy en Cristo Jesús.
pero en Cristo Jesús. Porque viéndolo bien, realmente nosotros no tenemos ni siquiera ni la fuerza para poder resistir al maligno. Es el Espíritu de Dios el que nosotros nos da esa fortaleza para poderlo resistir en la palabra de Dios. Es la palabra que tú pronuncias, es la palabra que el Espíritu de Dios te trae a ti, aquí a la mente, y tú la llevas, la tienes en tu corazón ahí, sí, está cincelada, y tú la sacas en tu boca y dice lo que tú tienes que decir. Y eso que tú tienes que decir es porque el Espíritu de Dios te lo coloca ¿para qué? Para que caiga a la tierra, salga y vaya y dé la vuelta en el dinamit del Espíritu de Dios y regrese y no regresa vacía. Porque viene con bendición, mi amado hermano. Pero si tú esa palabra la sacas con maldición, va, da la vuelta con maldición, sube maldición y regresa con maldición a tu. Y es cuando muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me sucede esto, Señor? ¿Por qué yo? Cuando si Dios trae para ti una aflicción, si Dios trae para ti un proceso en el cual tú tienes que ascender a otro nivel, Dios te coloca a ti y te dice a ti por qué tú estás ascendiendo y por qué tú estás viviendo eso. Cuando tú vas a la palabra y le preguntas a Dios. Por eso la palabra de Dios yo la estaba leyendo, ¿sí? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hace? ¿Te recompensa dónde? En lo secreto no, te recompensa en público, mi amado. Te recompensa en público. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dios sabe lo que es número 1, número 2, número 3, número 4. Cuando nosotros no aprendemos a conocer lo que es el orden, nosotros estamos desordenados. Yo le decía a alguien hoy, es que primero lo primero. Entonces, bueno, ¿y qué es lo primero? Pero ¿qué es primero y qué es después lo primero? Entonces yo le explicaba, ¿cierto? Yo le explicaba y yo le decía, cuando llega alguien, ¿sí? Llega esa persona y te dice a ti, tengo sed, y tú sabes que tienes que darle agua porque esa persona llegó con sed. Pero si tú tienes puestos los huevos y están todos fritándose y se van ya a quemar, ¿qué haces tú? ¿Qué es lo primero? Ir, sacar los huevos para que no se quemen. Y le decía, bueno, y si de pronto llega alguien y le dice, tengo mucha sed, estoy que me muero de sed, estoy que tal cosa. Oiga, me viene la misma que la anterior. ¿Sí? Estoy que me muero de sed. Pero tú vas a salir y quieres coger la gabardina o el chaleco para colocártelo encima. Entonces, ¿qué es lo primero para ti que tienes que hacer de acuerdo a esa conciencia tuya? Entonces me decía, pues, darle de beber. ¿Por qué? Porque el otro tiene tiempo. Mientras que este sí se puede morir o puede pronto entrar un infarto, lo que sea, cualquier cosa. Entonces tenemos que muchas veces verdaderamente decirle a Dios, o sea, que Dios a nosotros nos enseñe, nos guíe, nos dirija y nos eduque para que yo pueda verdaderamente vislumbrar qué es lo primero. ¿Qué es primero antes de lo primero? Porque muchas veces a nosotros muchas veces nos sojuzgan y nos ponen en estrecho, ¿sí? Y yo le decía, cuando uno es un creyente, cuando uno es un cristocéntrico, el enemigo a uno le coloca primero lo primero. A mí me colocó, yo una vez le explicaba que a mí me colocó que tenía que pagar los servicios, y si no me los cortaban, si no los pagaba el día lunes, y yo tenía que diezmar, y el diezmo tenía que ser el día domingo, o sea, el día anterior. Luego cuando yo veía eso que está estrecho, eso es estrecho. ¿Yo qué hago, Señor? Si no pago el lunes los servicios, entonces me cortan los servicios, me toca pagar el doble, ¿sí? Como esa de reconexión y todas esas cosas, me sale más costoso, ¿sí? Y lo otro, Señor, yo tengo un Dios creador, un Dios que todo lo hizo, un Dios que conoce todo, un Dios que es poderoso, un Dios que es omnisciente, un Dios que es el que me está guiando, el que me está dirigiendo, el que me está educando, el que me está sojuzgando. Entonces me puso a mí en estrecho, venga para acá a ver cómo usted responde. ¿Qué es para usted primero? Lo primero. Y es cuando yo tomé la decisión, en ese día yo tomé la decisión de ir y llevar los diezmos y fui y los deposité.
Y durante todo ese día yo pensaba, yo decía, wow, ¿y ahora de dónde? ¿De dónde? Si no había de dónde. Y el día siguiente Dios ya tenía todo previsto. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos lo que en este momento viene, ¿sí? Mis amados hermanos, lo que ustedes han visto en Jeremías, ¿sí? Y lo que ustedes van a ver cuando oigan mi charla sobre Jeremías 51, se van a dar cuenta de que Dios todo, desde el comienzo ya lo dije, Dios todo lo tiene dispuesto. En Habacuc fue así. Dios ya tenía dispuesto todo. Dios le mostró a Habacuc lo que él estaba haciendo. Dijo, bueno, es que usted tiene hambre, sí, es que yo ya mandé a traer la comida desde el día anterior, mandé a hacer tal cosa, como me pasó a mí con el hermano Ramón, ¿cierto? ¿Sí? Yo mandé para el martes, le dije a la China que hiciera frijoles, que nos trajera 2 frijoles. Y el hermano Ramón se fue el lunes. Pero solamente Dios es el que hace todas esas cosas. Entonces, dígame usted, ¿a quién busco yo para que Él me enseñe, para que Él me guíe, para que Él sea mi partner, mi amigo, y me diga, haga esto? Solamente a Dios, porque Él todo lo sabe, Él es omnisciente. Tenemos que irnos a los caracteres de Dios, a las características de Dios, para poder entender cuál es la magnificencia de Dios. Si Él es todopoderoso, ¿cómo yo voy a pensar que Él tiene debilidad si Él es todopoderoso? Todo, su nombre lo dice, todo. Si Él es omnipresente, ¿cómo voy a dudar que Él no está aquí? Él está aquí con nosotros, mis amados hermanos. El Espíritu de Dios mora en nosotros, mis amados hermanos. ¿Ve? Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, todo lo que yo cree, lo que yo piense que es. ¿Ve? Yo tengo que pensar es que es la palabra que Dios está saliendo de mí. ¿Por qué? Porque yo soy un instrumento de Dios, nada más eso. Porque pobre de mí si dudo eso, si creo lo contrario. Porque estoy perdiéndome cosas maravillosas, estoy perdiéndome la bondad de Dios, estoy perdiéndome prácticamente las bienaventuranzas. Si yo dudo que Él no está saliendo por esta boca, estoy mal. Porque yo no tengo por qué dudar. Porque a mí Dios me ha mostrado tantas cosas, me ha hecho tantas cosas, que yo digo, wow, Señor, pero es que es imposible poder dudar de ti, mi amado Dios. Y créame lo que a veces el enemigo le pone a uno esas trampas. Pero cuando yo entrego todo lo que tengo, esto se vacía todo completamente, no hay nada más adentro. Entonces, ¿qué puede coger el enemigo si no hay nada para que él pueda tomarlo? ¿Qué le dijo Dios al maligno? O sea, yo no pronuncio ese nombre. ¿Qué le dijo Dios al maligno? Si has visto a mi siervo. ¿Cuántas veces Dios dice de nosotros, si has visto a mi hijo amado en quien tengo complacencia? Y te pone a ti una aflicción para ver cómo la respondes. Y si tú verdaderamente vas y buscas la palabra, vas y buscas, como decía Cristian, tengo que ir a Wikipedia, ¿sí? Y tú sabes que tiene Wikipedia y entras en el sistema, en el computador o en lo que sea, si vas a Wikipedia y te responde Wikipedia, dime si tú no buscas Wikipedia para poder responderte a las preguntas. Y Dios a nosotros nos responde todos los días, en diferentes formas, pero nos responde. Qué grande es Dios, qué grande, qué hermoso es Dios. Qué bello, qué precioso es Dios. Por eso, mis amados hermanos, no hay nada que hacer. Eso yo lo digo. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo vamos allá en la casa que estoy solo, una casa de 420 metros cuadrados, le digo yo al Señor, cada habitación tiene 20 metros cuadrados, 5 por 4, y el hall tiene 75 metros cuadrados. Y yo me siento ahí, me pongo a mirar y digo, Señor, yo estoy solo. Y le pregunto a Él, y dentro de mí hay un gozo, hay una forma interna que me demuestra que no, que yo no estoy solo, que yo estoy acompañado, que estoy con Él, que estoy con lo que sea, pero estoy acompañado. Y eso me produce a mí como un gozo, una alegría interna que me pone a llorar. De darme cuenta de que verdaderamente yo no estoy solo. La gente puede que diga, Él está solo allá, sí, pero yo no estoy solo, yo tengo a alguien, yo estoy acompañado, somos muchos, muchísimos. Somos las 2/3 partes de lo que está, de los ángeles que están en el cielo, junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esos están conmigo. Caminan conmigo, pero yo estoy en Cristo Jesús. Fíjame bien lo que les quiero hacer entender a ustedes. Estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Usted puede que en un momento dado, ¿sí?, tenga un pecado. Que la gente le dice a usted es un pecador, pero usted, mi amado hermano, usted es un santo. ¿Por qué? Porque usted camina en Cristo Jesús.
Y ese pecado no es pecado. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios en su mente, óigame bien, de su cuerpo, esa mente espiritual, junto a esas órdenes que le da esa mente espiritual a todo su cuerpo, hacen que usted, óigame bien, no levante la mano para hacer lo que va a hacer. Se quede quieto. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Eh? Ese es el cuerpo, mis amados hermanos, que es diferente a la carne. ¿Sí me han entendido? ¿Eh? La carne la maneja. Esa mente de la carne, esa mente es una mente inicua, es una mente perversa, es una mente maligna, es una mente que tiene de todas las cosas, es una mente que tiene envidia, que tiene todo lo que dice la palabra de lo que es la carne, ¿sí? Contienda, ¿sí? Ira, todo, ¿sí? Adulterio, todas esas cosas las tiene la carne. Cuando verdaderamente el cuerpo lo que tiene son frutos, dones, ¿sí? Y los frutos son frutos del Espíritu Santo. Luego usted, mi amado hermano, fue llamado para dar. Óigame bien, dar. Grábese eso en su mente. Yo vine a dar. Todos venimos a dar. Dios a nosotros nos da. ¿Ve? Él nos ministra a nosotros, nos da a nosotros para que nosotros demos, hermanos, demos. Y Él es el dueño de todo. O sea, es que vayamos a la palabra, nada más seamos lógicos con la palabra. Que esa palabra a nosotros nos muestre y nos revele y nos diga, pero es que no hay necesidad de que me revele si aquí lo dice. Si Dios lo dice ahí lo dice. Si queréis recibir, ¿qué tenemos que hacer? Pedimos. ¿Ve? Pero la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Voy a recibir mejor? Hermano, yo tengo que dar, ¿para qué? Para que Dios me dé a mí. Dios llena a mí, Dios llena todo. ¿Por qué? Porque es mejor, así como lo dice aquí la palabra. Que estaba aquí leyendo, mi amado hermano, dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, amado hermano, allí también estará donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, mi amado hermano. ¿Qué me está diciendo a mí la palabra, mi amado hermano? ¿Qué me está diciendo a mí? Si yo tengo en mi corazón codicia, si yo tengo en mi corazón envidia, si yo tengo en mi corazón adulterio, yo no puedo pensar diferente, ni puedo verdaderamente actuar diferente si no es con eso. ¿Por qué? Porque la carne me llama, en el cerebro empieza a inventarse una serie de cosas, empiezan a haber esas entrecruces de la sinapsis y empieza a pensar cómo hacer para yo poder, sí, atacar a mi hermano porque tengo envidia de él, yo quiero tener lo que él tiene. Entonces empiezo a imaginármela y mis piernas empiezan a temblar. Usted no ha visto mucha gente que de pronto le tiemblan las manos cuando está haciendo algo. ¿A usted no les ha pasado que de pronto cuando están haciendo algo y están haciendo algo que no es lo correcto, sí, tienen como temblor, tienen como susto en el cuerpo? ¿Cierto que sí? Claro que sí, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque es la carne la que está en ese momento respondiendo. Porque son todas esas hormonas, son todas esas sinapsis, son todos esos bioquímicos, son todas esas cosas que están entrando, toda esa forma que entra, o sea, lo que entra por mis ojos, lo que entra por mi oído, lo que entra por mi lengua, toda esa cosa, lo que siento en mi cuerpo, todo eso está haciendo que mi carne reaccione de una forma tal que yo no tengo un control y ese control me lleva a que yo en un momento pierda el control de todo y cometa algo que después va a ser duro para mí. ¿O no le pasa eso a los sardinos, a los enamorados? ¿No le pasa a aquellos que de pronto se encuentran solos y pierden el control? Y terminan después, no, es que no es tal cosa. Entonces tiene que abortar, terminan asesinando cuando no tienen por qué asesinar. Pero cuando uno tiene el control de Dios, cuando esta mente está controlada por Dios, cuando este es el cuerpo de Cristo donde nosotros moramos en Cristo, donde esta mente viene esa persona, me toca, sí, tal cosa, yo siento ese ramalazo que sube por mi carne, pero mi cuerpo, mi mente que está en Cristo Jesús, transforma eso e impide
y en vez de mandarme las hormonas que van a ser las que me hagan cometer el error, me manda unas hormonas para que esas hagan un mecanismo de feedback y retrocedan. Pues no les ha pasado a ustedes que de pronto van caminando y de pronto ven que hay un precipicio, ¿y qué hacen ustedes? ¿Se dan el paso hacia adelante para caer en el precipicio o se echan para atrás? Hermano, ese es el mecanismo de feedback. Ese es Dios quien verdaderamente coloca en mi mente, coloca en mi forma de ser, en todas las hormonas mías, porque todas tienen un ADN, y ese ADN de quién es, ese ADN es de Cristo Jesús, es del Padre, el que me formó a mí, me entretejió allá en lo profundo, en lo oculto, y que vino aquí, y en este momento Él hace que yo, si estoy en Él, si yo le pido el favor a Él, Él hace la obra, y Él no permite que ese ADN que está formando esa hormona se vuelva hormona, sino que prácticamente se diluya y no aparezca. ¿Me han entendido así en lo fisiológico, en lo natural? ¿Sí me han comprendido? Amén, ¿estamos, pastora? Entonces, por eso, mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros aprendamos. Dios quiere que nosotros tengamos un entendimiento y Dios quiere que nosotros tengamos una revelación que es la misma que nos da el Padre Celestial. Por eso tenemos que tener una completa dependencia en Dios. Por eso tenemos que tener una vida espiritual en Cristo Jesús, ¿sí? Porque Cristo Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego en Él está la vida, en Él está la resurrección, en Él está el pan, en Él está todo. Entonces tenemos que estar en Él, porque Él es todo. Ahora, si de pronto yo pienso diferente, si de pronto yo no tengo el 100%, me pasa como el cojo de la hermosa, ¿sí? Donde ese cojo de la hermosa estaba ahí, óigame bien, estaba ahí en la puerta. Él oía lo que se predicaba en esa iglesia de la hermosa. Él oía lo que se predicaba, la palabra que se estaba dando, pero él veía que pasaban esas chinas, ¿sí? En falda o en pantalón, lo que sea, y él veía los carros cuando pasaban, y él veía a toda esa gente bien pintada y tal cosa. Y él anhelaba también, ¿sí? La palabra, ¿cierto? Pero también deseaba lo que estaba por fuera en ese momento. O sea, él tenía un pie puesto en Cristo Jesús y tenía otro pie puesto en el mundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió para que él pudiese verdaderamente buscar de Dios, buscar en Cristo Jesús? Cuando se encontró que estos que eran los ministros de Dios, que estos que eran la luz que venía para darle luz a él, que era oscuridad, ¿sí? Y en ese momento le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, ¿sí? Que te podamos dar, pero lo que tenemos dentro de nosotros te vamos a dar. ¿Qué era lo que tenía Pedro y qué era lo que tenía Juan dentro de ellos? El Espíritu de Dios, porque acababa de ser. Estamos hablando de Hechos capítulo 3 y ellos estaban en Hechos capítulo 2 recibiendo el poder del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué le dieron? El poder del Espíritu de Dios. ¿Perdieron? No perdieron. Porque el Espíritu de Dios estaba para todos. Pero a él le faltaba porque él no había abierto su corazón, no había dispuesto de su voluntad. Cuando él conoció eso y abrió su corazón y dispuso su voluntad, ¿para dónde se fue? La palabra de Dios dice que él entró brincando y gozoso, entró al templo. Y es así como nosotros, mis amados hermanos, tenemos que entrar gozosos, brincando al templo. Es así como nosotros tenemos que venir a este lugar, donde el lugar que Dios dispuso para cada uno de nosotros. Dios dispuso, mi amado hermano. Sí, así como él de pronto pudo haber dispuesto de pronto que no fuera este lugar, sino que fuera de pronto por allá en la calle 200, ¿sí? Con carrera séptima ya. Y si dispuso que nosotros fuésemos allá, pues allá estábamos todos metidos, ¿cierto que sí? Y estábamos en esa casa de oración, sí, que es esta misma, pero que Dios lo dispuso para que nosotros estuviésemos acá. Amén. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que diferenciar bien todo. Esa diferencia que existe entre estar o no estar. Hay un filósofo que dijo ser o no ser. Y nosotros aquí estamos entre estar o no estar. ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo Jesús? O somos o no somos de Él. Amén. Esa diferencia, mi amado hermano, significa algo importante, algo precioso. Y ese precioso es una esperanza viva y eficaz de un futuro que tenemos, ¿sí? ¿Para qué? Para una vida eterna, para poder disfrutar de una Jerusalén celestial, para poder disfrutar de la presencia de Dios, para poder disfrutar de ¿qué? Del banquete como ¿qué?
como cuerpo de Cristo, ¿sí? En las bodas del Cordero. Qué bonito, ¿cierto? Mucha gente que de pronto no lo entiende, a lo mejor de pronto dirá, puras bobadas, tonterías. Pero para nosotros, o sea, en esa revelación que Dios a nosotros nos ha dado, nos demuestra que sí es cierto, que es algo bonito, que es algo precioso. Que por eso el estar en Él significa nacer de nuevo. Por eso el estar en Él es decir, Señor, yo lo que antes me comía ya no quiero comerme. Es como decía, como yo le comentaba a alguien, yo le decía a mi hermano, que en paz descanse, yo le decía, mi hermano empezó por comerse un pedazo de carne y después ya pasó a un plato que aquí en la costa dan, es un plato ancho, grande, que dicen bandeja. ¿Sí la conocen? Esa bandeja, ¿sí?, la llenaban de carne, era la carne, la bandeja completa era de carne para mi hermano. Y llegó un día en el cual él ya no era la bandeja, tenía que ser 2 bandejas. Y él aumentó de peso, y yo lo metí a la clínica y duró en la clínica 30 días hospitalizado, metido en la clínica. Y ¿sabe qué me dijo? Hermano, usted a mí me va a matar. Usted es mi asesino. Le dije yo, ¿cómo así? ¿Cómo? Es porque usted no me deja comer, yo quiero comer, yo quiero comer. ¿Por qué? Porque tenía ese espíritu, mi amado hermano. Tenía ese espíritu en el cual él tenía que vivir comiendo, porque si no veía la comida que entraba por su boca, él no podía verdaderamente vivir. Él se sentía que le faltaba algo. Y es lo que muchas veces sucede con nuestra carne, mi amado hermano, con nuestra carne. Esta carne que empieza a tener una serie de hábitos, o sea, empieza por un caminar y va llegando y va corriendo hasta que se vuelve un hábito, y ese hábito se vuelve una costumbre, y esa costumbre hace que para él sea difícil poder salir de eso. Yo le decía al Señor, enséñame a qué diferencia hay entre carne y cuerpo. Porque si usted lo mira, si usted va a Wikipedia, no hay diferencia. Pero si usted lo mira dentro del parámetro de Dios, hay una diferencia, pero muy enorme. Enorme, es una diferencia de vida o muerte. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo Jesús estamos durmiendo. En Juan capítulo 11, Jesús le dice a los discípulos, Lázaro duerme. Y era verdad, Lázaro estaba durmiendo. Porque cuando él fue y le dijo, Lázaro, levántate y ven, ¿sí? O Lázaro, ven. En ese momento, ¿qué estaba? ¿Estaba dormido o estaba muerto? Estaba dormido. ¿Por qué? Porque inmediatamente se levantó y vino. Luego sí era cierto que estaba dormido. Mire, llevo un tiempo buscando el modo de poder saber cómo está el cuerpo al tercer día y al cuarto día. ¿Cómo está? ¿Cómo están los átomos? ¿Cómo está prácticamente esa célula? Esa célula está descompuesta, está deformada. Luego prácticamente Jesús, con su palabra, ¿qué hizo? Creó a Lázaro. Lo formó de la nada, lo formó. ¿Por qué? Porque ya era nada. Algunos dicen que Lázaro salió, sí, y que los gusanos salían por todos lados. Pero eso, yo digo, bueno, a tocar hablar de pronto con un tipo que trabaja con los cadáveres y tal cosa, para que nos muestre y nos traiga de pronto una fórmula de esas de revelación. Entonces, fuera de eso, que nosotros tenemos una nueva vida en el Señor, tenemos una identidad. Lo hablábamos la vez pasada, ¿sí? Si yo nací en Colombia, yo tengo una identidad como colombiano. ¿Sí? Si mi hija que nació en España, ¿sí?, cada vez que le dicen, ¿usted dónde nació?, dice, yo nací en Valencia, ¿en qué fecha? Tal fecha, y entonces nadie le puede decir que no. ¿Por qué? Porque ella está registrada en Valencia en el momento en que ella nació, en el hospital que ella nació. Y así es como es eso, mi amado hermano. Si nosotros nacemos en Cristo Jesús, si nosotros tenemos una nueva vida, tenemos una nueva identidad, ya nosotros no somos los que andamos por el mundo, ya nosotros no podemos coger lo que usted quiera coger. Ya nosotros, como le preguntaba a alguien, le decía, bueno, ¿y usted es libre? Y entonces el predicador le dijo, sí, yo soy libre. Dijo, y cuénteme, ¿por qué? ¿Usted cómo demuestra que es libre? Y le decía, yo soy libre para poder escoger lo que yo quiera. Yo soy libre para levantarme de aquí e irme para afuera. Yo soy libre para poder ir al baño y entrar al baño cuando yo quiera y como quiera. Yo soy libre para quitarme de aquí la camisa y desnudarme delante de ustedes como quiera, le dije. Decía el tipo, y el otro, dije, pero si tengo a Cristo Jesús, yo tengo que tener un respeto y un orden para poder hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque Él tiene unas indicaciones que tengo que cumplir. Yo no puedo faltarle el respeto a usted, le decía él. Porque si yo me desnudara, le faltaría el respeto a usted. Pero como yo lo respeto a usted, entonces yo no me desnudo, pero yo soy libre de escoger. Tengo mi libertad.
Y por eso Dios colocó una voluntad a un libre albedrío, para que usted pudiese escoger, mi amado hermano. Pero tiene que escoger con conocimiento, con entendimiento y con sabiduría. Tiene que tener los tres elementos. Tiene que venir a la palabra, tiene que oír la palabra, tiene que saber la palabra y tiene que verdaderamente empezar a entender lo que la palabra dice. ¿Para qué? Para que no le pase como a algunos, ¿sí? Como yo vi hace poquito de un candidato, ¿sí? Que decían que el candidato ¿qué es? Era amante de los transexuales, de los de otro género. Y yo, pero ¿cómo es posible que un viejito de gaga, concreto, ¿sí? Vaya a querer los extranjeros? No, lo que pasa es que él lo respeta porque todos tenemos que respetar porque ese es el orden, o sea, es el orden, o sea, yo no puedo ir a decir que mi orden no es respetar a los demás, así el tipo esté pensando hasta en los huevos del perico, tengo que respetar la forma de pensar. ¿Sí? Y pedirle al Señor, pedirle a Dios, orando al Dios para que Él le revele a esa persona y le cambie ese pensamiento y le revele la verdad. La verdad. ¿Sí? Porque ¿cómo es posible que los huevos vengan de Alemania a ese costo? ¿Será que nunca han viajado? Yo creo que sí, nunca han viajado para poder saber que eso vale mucho, ¿vale? Es imposible, o sea, es algo que yo verdaderamente no entiendo y mi mente no entiende y como digo al Señor, bueno, Señor, que Él verdaderamente nos lleve. Porque como es usted, mi amado hermano, determina lo que usted va a hacer, mi amado hermano. Como es usted, determina lo que va a hacer. Si usted es del mundo, usted hace lo del mundo. ¿Ve? Yo no puedo andar con mi esposa, caminando con ella, y voy y se la dejo para que me la cuide mi amigo, que sé que es del mundo. Hay un refrán que dice que mejor le doy el libro, ¿sí? mejor le presto el libro, sí, que sé por qué parte lo van a tratar. Mejor le muestro a mi mujer que sé por qué parte lo van a tratar que el libro, ¿cierto? Cuando verdaderamente, si uno está en el mundo y sabe que esa persona está en el mundo, esa persona tiene debilidades y esa persona va a coger a mi esposa, a mi hija, lo que sea, y va a hacer con ella. Pero si esa persona está en Cristo Jesús, dígame, ¿cómo no se la voy a entregar? ¿Cómo no se la voy a dejar para que la cuide si sé que Él, el cuerpo de Él, es el cuerpo? Si sé que las hormonas de Él, yo a veces me preguntaba, yo le decía, Señor, ¿cómo pudo Pablo decir, bueno, a los que está que se queman, pues cásense, pero no se quemen, pero cásense, ¿sí? Pero yo me quedo como estoy. Yo decía, Señor, ¿cómo puede Pablo aguantarse? Sí, esa carga hormonal. Claro que se puede aguantar esa carga hormonal. Usted tiene un jarro lleno de leche, ¿sí? Se toma la leche y deja un poco de leche y cuando le echa agua, ¿qué pasa con la leche? La leche se diluye, ¿cierto? Deja de ser leche, ¿cierto? Se vuelve agua. ¿Qué ha sucedido ahí? Ha sucedido una reacción química, enzimática química que lleva a que el agua, que no es nada, ¿sí? Porque usted la pone por encima de sus gafas y el agua no le va a cambiar las gafas. Usted la pone por encima de un papel y no le va a cambiar el papel. Usted la pone por encima de la madera y no le va a cambiar la madera, pero usted la pone en algo que pueda transformarse, que pueda cambiarse, se cambia bioquímicamente y nos entrega un agua. Ya no es leche. Entonces dígame, si Dios no puede verdaderamente, si Él es mi creador, mi formador, el que me hizo a mí, el que me entretejió, Él no puede cambiar, ¿sí? esa unidad citoquímica, esa enzima citoquímica, pues, el calcio, el fósforo, lo que sea, cualquier cosa de esas, no puede Dios cambiar y convertir eso en algo que no tenga ninguna incidencia en mi vida. Porque yo clamo a Él, yo pido a Él, porque Él me hace cambiar a mí, Él hace cambiar todas las formas de mi ser. O sea, todo esto se va por la sangre y va por los ganglios y va por todo y va al músculo y tal cosa y evita que el músculo pueda reaccionar y pueda correr en busca de tal, sino que se devuelva para rechazar. ¿Qué le pasó a José? José estaba desnudo. ¿Y qué hizo José? Echó a correr, hermanos. ¿Pero por qué? Porque la mente, ¿sí? Esa mente que reaccionaba con esos músculos, en vez de ser los músculos de adelante, le cogió los músculos de atrás y él sin darse cuenta empezó a echar reversa hasta que arrancó corriendo por donde tenía que ir. ¿Sí me han entendido hasta ahí?
¿Sí han entendido cómo es el poder de Dios en cada uno de nosotros? Amén. Entonces, es por eso. Entonces, ¿quién es uno? Si yo estoy en Cristo, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Cristo. Voy a caminar como Cristo, voy a andar como Cristo, voy a pronunciar la palabra de Cristo. Yo les comentaba a ustedes que una vez me llamó la atención la pastora cuando un día fui a visitarla, ¿sí? Y se le cayó un lapicero y lo recogió, ¿cierto? Y la palabra que ella dijo a mí me encaló bastante, o sea, me metió bastante, que yo creo que fue una de las cosas que me llevó verdaderamente a pertenecer a la iglesia cristiana Jesucristo el verdadero camino. Porque había algo que no había en los demás, había algo que verdaderamente no existía, había una nueva identidad. Y esa identidad en Cristo es esencial en el éxito de cada uno, mi amado hermano, en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Ya la vez pasada habíamos leído 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Fuera de eso, nosotros Dios nos dio un título, mi amado hermano. Nos dijo, ustedes son santos. ¿Ve? ¿Pero por qué son santos? Porque yo soy santo. La palabra de Dios lo dice, ¿cierto? Ustedes son santos porque yo soy santo. Entonces leímos 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, donde apareció a la iglesia que Dios que está en Corinto. Para los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Amén. Y después venimos y hablamos que lo que se dice de Cristo, que está escrito de Cristo aquí en la palabra, es cierto en cuanto a cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Pero entonces lo que es de Cristo, mi amado hermano, que está en la palabra, es de nosotros, es también mío, es mío. Es lo que yo tengo que ir a la palabra y creer. Porque dice que lámpara del cuerpo es el ojo, así que ni el ojo, ni tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Por qué? Cuando tu ojo tú lo arrancas, cuando tú no permites que veas cosas. ¿Por qué? Porque el mismo, óigame bien, voy a la parte fisiológica, el mismo estímulo que me lleva la visión del ojo de esa persona y me la lleva aquí y me lleva al ganglio, ¿sí? Y me lleva prácticamente al haz y me lleva a la parte occipital donde está el centro y en ese momento voltea, ¿sí? Y la célula que va a voltear a decirme, mire esto, mire esto, mire esto, ya no me permite ver. Y es lo que muchas veces nos sucede a nosotros como médicos, que podamos ver la mujer en panties o como sea, pero no sentimos nada. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay algo que cambia todo. Lo que hay en nuestro corazón también cambia eso de la mente y entonces me lleva a que yo verdaderamente me guste más hablar con alguien, ¿sí? Oírlo, oír la voz, oír esa, ¿sí? Y ver de pronto a esa persona. Y no estar mirando cosas que no tengo por qué mirar, que no estoy llamado a mirar. Y que tengo que pedirle mucho a Dios que me impida que los pueda mirar. Digo que corte esa visión. Amén. Entonces, el ser nueva criatura no es garantizado por la palabra de Dios. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces, si nosotros entendemos, si nosotros le decimos al Señor, Señor, explíqueme, Señor, enséñame, ¿qué quiere decir esta cita bíblica? Y me dice, la gracia, ¿cuál es la gracia? Si la gracia es lo que Dios ha enviado por medio de su Hijo Jesucristo. La gracia es lo que Dios le ha dado a todos nosotros, a unos, tanto en conversos como conversos. Pero ¿qué sucede con esa gracia, mi amado hermano? ¿Sí? Esa gracia que Dios ha traído, ¿sí? Es la que me hace ser lo que yo soy. ¿Cuál gracia? La gracia especial de Dios, la gracia del ungido. Véalo más adelante que dice. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces díganme ustedes, si yo le digo al Señor, Señor, ayúdame, sácame. Señor, ten compasión de mí. Señor, ten misericordia de mí. La gracia de Dios es la que hace, mi amado hermano. El amor de Dios, el amor de Jesús es el que se pone de manifiesto. Ya no estoy hablando yo, está hablando Cristo. Está hablando porque yo estoy en Cristo. Entonces le estoy diciendo, Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, dame esto. Pedí y se os dará. Señor, dame esto. Clamo a ti, mi amado Dios, para que seas tú. Cuando yo recibí la cita bíblica que ha sido rema en mi vida, ¿sí? Que es Jeremías 33:3, ¿sí?
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie conoce. O sea, óigame bien, cosas grandes y ocultas que ¿qué? Que nadie conoce. Entonces, ¿me va a dar a mí cosas nuevas? No, me va a dar cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Por eso estamos en la revelación de la palabra. Por eso estamos ahorita viendo, vislumbrando la gloria de Dios y viendo y viviendo de victoria en victoria. Vayámonos entonces a algo que una hermana una vez nos explicó, Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Porque si nosotros, mis amados hermanos, entendemos esta palabra, óigame bien, entendemos esta palabra, ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Es cuando nosotros entendemos esta palabra, este mensaje de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Sí, más claro no canta un gallo, ¿cierto? Nosotros tenemos que estar en Él. Y la palabra de Dios dice que si nosotros estamos en Él, Él está en nosotros y entonces nosotros podemos dar un fruto. Pero si nosotros queremos dar un fruto, tenemos que estar en Él. Porque si no, no podemos dar fruto. De pronto daremos espinos. De pronto daremos abrojos. Pero no será un fruto para bendición. ¿Sí me han comprendido? Es por eso que Dios verdaderamente quiere que nosotros seamos completamente de Él. Ahora, nosotros somos sus siervos, somos colaboradores de Dios. Vinimos aquí a trabajarle al Señor. Sí, somos coherederos de un rey, porque la palabra de Dios lo dice. Somos hechura a imagen y semejanza de Dios, porque la palabra de Dios lo dice. Somos hijos de Dios, porque en Juan capítulo 1, versículo 18, si nosotros creemos eso, eso es cierto. Somos hechos hijos de Dios. Sí, pero también nosotros somos siervos de Dios. Vámonos a Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Entonces fíjense que ahí tenemos lo que yo les he dicho, o sea, ¿cuál es el final de todo esto? Como fruto, ¿qué? La santificación. Y como final, ¿qué? Una vida eterna. Miren, mis amados hermanos, yo, Luis Pinto, dígame bien, yo, Luis Pinto, amo mucho a Dios, amo mucho la palabra. Pero ¿sabe qué amo más? ¿Sí? La salvación. Y para poder alcanzar la salvación, tengo que estar luchando día a día. Tengo que estar verdaderamente, ¿sí? Llevándome, cambiándome, transformándome. Yo a alguien le decía, es que ser cristiano no es duro. Y muchos me dirán, es que es durísimo. Pero eso todo depende de cómo usted entregue su voluntad, mi amado hermano. Cómo entrega usted su voluntad. Si usted coge un balde de agua, ¿sí? Y va y lo echa todo completamente, ese balde de agua queda completamente vacío y no le queda ni una gota de agua. ¿Por qué? Porque todo fue derramado. Pero si usted coge el balde de agua y coge un vasito de esos de plástico y empieza a echar agua para todos lados, ¿cuánto tiempo cree usted que se demora en vaciarse ese balde? Pero si tengo un Dios todopoderoso, un Dios creador, un Dios que me hizo, un Dios que me formó, un Dios que me estructuró, un Dios que me dio un aliento de vida, un Dios que me hizo, que neumatizó todas mis cosas, que hizo, Señor, que el espacio que estuviese en mis intestinos fue ese espacio, que hizo que el espacio que estuviera en mis alvéolos, en mis pulmones, fue ese espacio, que hizo que el espacio que separara las narices. Usted se mete aquí el dedo y hay un espacio, mi amado hermano. Se mete el dedo en la boca y hay un espacio, y se mete el dedo en los ojos y hay otro espacio, se mete un dedo en los oídos y hay otro espacio. Ese espacio que Dios creó, Dios los creó a aliento de vida de Él, mi amado hermano. Él, cada célula que fue a ocupar ese espacio, esa célula llevaba un ADN, llevaba un átomo, llevaba unos protones, unos neutrones, llevaba unos anones.
¿Sí? Ahorita están hablando de unos quincones, algo así, una cosa de con cu. ¿Ve? Y yo digo, Señor, eso tú lo hiciste todo. Y en la medida que vayamos profundizando en eso de los nanos y los otros y tal cosa, vamos a darnos cuenta de que tú hiciste algo tan maravilloso allá en lo profundo, allá en lo oculto, ya que no sé, Señor, hasta cuándo nosotros tendremos que ir para poder conocer lo profundo de lo profundo de lo profundo de lo profundo. Por eso dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie. Y yo todas las noches le digo, Señor, yo clamo a ti, papito, enséñame, edúcame. Señor, enséñame para poder enseñar, Señor, reargúyeme para poder reargüir, Señor, ministrame para poder ministrar, pero también edúcame para poder educar, pero para educar bien, ¿sí? Para educarlos bien, para que el abecedario esté bien, para que la palabra esté bien pronunciada y bien dicha, para que lleven la coma y el punto y coma y los dos puntos que sean correctos y bien colocados. Eso es educación. Eso es educación, no es estar aquí por estar, sino es que Dios lo coloca a uno para que uno esté en representación de Él. Entonces, ¿qué tenemos que llevar, mis amados hermanos? Tenemos que ser ministros, embajadores de Dios. ¿Dónde? Aquí. Pero para que ustedes oigan la palabra, para que ustedes no vean el instrumento no hace falta, el instrumento se lo comen los gusanos. El instrumento va y se desaparece, polvo eres y en polvo te has de convertir. Pero es la esencia de Dios, es ese qui, es esa savia que trae la vid verdadera, que sube por cada pámpano injertado. ¿Algunas veces a ustedes no se les ha ocurrido hacer un injerto? Yo lo hice en España. Sí, también lo hice en Tuna. Y tuve un profesor que le gustaba mucho hacer injertos. Pero a él le gustaba injertar un roso rojo de un roso amarillo. ¿Sí? Y entonces me enseñó, ¿sí?, cómo se tenía que cortar la corteza, tal cosa, cómo se tenía que limpiar, cómo se tenía que colocar el injerto, cómo se tenía que amarrar con el cabito, tal cosa. Listo. Y al poco tiempo empezamos, y cuando de pronto floreció ese injerto, ese palito injertado, la flor era una flor entre amarillo y rojito. O sea, pero lindo ese color. Entonces uno dice, bueno, pero la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que ser injertados, nosotros somos únicos, somos verdaderos, somos propios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos una sola función. ¿Y sabe cuál es la función? Servirle al Creador. Servirle al Creador, porque en la medida que usted le sirva, mi amado hermano, en esa medida Dios le va a dar a usted. La palabra de Dios dice, primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Yo lo puedo decir con certeza. Lo demás viene por añadidura. Lo que pasa es que tenemos que ser constantes. Hay momentos en los cuales no hay, ¿cierto? No hubo momentos en los cuales solamente había un arroz con un huevo. ¿Sí? A veces no había ni siquiera eso. Pero tenemos que ser constantes en la palabra. Tenemos que darle al Señor, darle a Dios lo que es de Dios. Tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Así estemos colgados. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva a nosotros a esa estrechez y de pronto nos pone en un sitio. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Vayámonos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de la tiniebla. Amén. Entonces vayámonos a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Véame que eso son unas palabras escritas en la palabra, ¿sí? Que yo les he dicho que si es cierto lo que está escrito, también es cierto para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Hermanos santos, porque todos somos santos. En esta forma es que, amado, si eres templo de Dios y mora tu espíritu, su espíritu de Dios en ti, esas características son ciertas en ti y por tanto, así como Dios creyó, ¿sí?, porque Dios tuvo un propósito con cada uno de nosotros, Dios aún sigue creyendo en nosotros, mi amado hermano. Dios aún cree en ti, Dios aún sabe que tú eres ese pámpano, eso que fue enraizado en la vid verdadera,
Y Dios sabe que tú vas a dar un fruto y que ese fruto está dado porque tiene una savia que es la savia en Cristo Jesús. Por lo tanto, Él decidió creer, ¿sí? Por lo tanto, Dios te envió a ti aquí para que tú fueses un colaborador de Dios, un sunergo de Dios. Entonces, no podemos quitar una cosa, es como decir que unos cristianos se van todos con los colaboradores, los sunergos de Dios, otros con los hijos de Dios, ¿sí? Cuando verdaderamente todos somos hijos de Dios, pero tenemos que ser colaboradores, sunergos de Dios. ¿Para qué? Para que el mensaje se extienda. Para que esta nueva enseñanza, para que esto que Dios estableció como si fuese el Evangelio, ¿sí? Esas buenas nuevas se pudiesen dar y nosotros tenemos que ser copartícipes de eso. No copartícipes de lo malo. Porque es que estoy furioso contra este amigo y tal cosa y entonces yo me voy para lo malo. No, copartícipes de lo bueno. Amén. Hay una esperanza viva, hay una esperanza eficaz, hay una esperanza que nos la muestra el apóstol Pablo y que Dios proveyó un camino para ser parte de esa familia y hemos recibido una vida nueva, una identidad nueva, mis amados hermanos, pero recuerde que tú eres un hijo primogénito, que tú llevas las naturalezas y que tú llevas las riquezas de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Tú las llevas, ¿por qué? Porque tú estás en Cristo Jesús. Porque nosotros tenemos las riquezas en Cristo Jesús. Porque nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos los ministerios de Jesús. Porque nosotros tenemos los dones de Jesús. Porque nosotros tenemos todos los talentos que Dios ha colocado en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos nosotros crecer. ¿Sí? Y en la forma que crezcamos, en esa forma nosotros se manifieste en cada uno de nosotros de quiénes somos hijos. Si nosotros vamos a dar oscuridad o vamos a dar luz, si nosotros somos de la luz, somos hijos de Dios, somos de luz. Por eso, mi amado hermano, usted es tanto, ¿sí? Usted es ese alguien especial, dígame bien, alguien especial, y no me dejo de repetirlo. Somos algo especial. Somos aquellas personas que estamos recibiendo un conocimiento. Somos aquellas personas que estamos recibiendo un entendimiento. Y somos aquellas personas que estamos recibiendo una unción, algo de una revelación. ¿Para qué? ¿Para que nos olvidemos de eso? No, para que nosotros lo llevemos a nuestro corazón, en nuestro oído, en nuestro corazón y en nuestra mente y nosotros caminemos verdaderamente como cristocéntricos que somos. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Porque esa es la bendición de Dios. Por eso tenemos que estar en Cristo Jesús. Por eso somos en Cristo. Por eso nosotros que somos nuevos, que estamos en Él, ya no somos pecadores, mis amados hermanos. Usted ya no es pecador. ¿Por qué? Porque en la medida que usted entró en Cristo, la misma sangre del Cordero fue la que lavó esa escritura, allá donde estaba escrito que tú eres el perverso y tal cosa, lo lavó y ese papel, cuando fueron a leer, estaba todo en blanco. Alguien había pagado la deuda. Yo les comentaba a ustedes de una vez que oí, ¿sí? De una tribu donde el rey había dado una orden, ¿sí? Que a todo aquel que robara, que a todo aquel que transgrediera la ley, ¿sí? El castigo eran latigazos, 40 latigazos. Resulta que se pusieron a investigar y resulta que la que investigaban resulta que la mamá del rey era la que se estaba robando. Claro, la viejita ya estaba de años y su mente ya se había hecho un Alzheimer y de pronto una demencia senil y estaba robando. ¿Listo? Bueno, el rey, todo el mundo esperaba que el rey pues llamara a los científicos para que dijeran, no, es que esta señora ya está pasada de años, ¿sí? La mente de ella ya no funciona así, no se le puede castigar por eso. Otros decían, no, es que es el rey. Y el rey como rey tiene una orden y tal, y es el rey, y él puede decir, mi mamá, echémosle a un ladito y nadie puede decir que no. Aquí tenemos unos jueces, tenemos unos ministros, tenemos una serie de personas que en un momento dado cogen todo, lo voltean y hacen lo contrario, ¿cierto? Este rey siguió la orden hasta que llegó el día en que se vino y se cumplió las sentencias. Y montaron el calzo, montaron el sitio, colocaron eso y colocaron a la pobre viejita allá acostada, le quitaron la camisa y solamente se le veían solamente huesos y el espacio de toda la columna vertebral, ¿sí? Todo eso, huesecitos. Un solo latigazo
hubiese penetrado esos huesos y hubiese acabado con esa abuelita, o sea, se hubiese muerto de un solo golpe. Y todos viendo eso y todos decían, wow. ¿Se imaginan ustedes, cada uno de ustedes, póngase a pensar lo que ustedes hubiesen pensado si hubiesen visto a ese rey y la mamá ya acostadita, toda viejita, ya toda con arrugas y todo eso, delgadita y flaquita? ¿Y qué hizo el rey? Que siga la orden, y fue y se colocó detrás de la abuela, se quitó la capa que él tenía, demostró que tenía unos músculos fuertes, que era como decir un toro, como dice la pastora, el buey, y se acostó encima de la abuela, la cubrió con sus brazos y le dijo, cúmplase la sentencia. Y la sentencia se cumplió, mi amor. Díganme ustedes, si ese es mi rey, díganme usted, ¿yo qué hago? ¿A quién busco? Yo lo busco a él nada más. Porque sé que es un rey justo y fiel, pero también sé que es un rey misericordioso, lleno de amor. Y eso es lo que tiene el Dios Padre y el Dios Hijo. Tiene esa esencia en sí. Tiene ese sabor como agridulce, ¿cierto? Tiene agua y tiene sal, mi amado hermano, tiene luz, ¿sí? Y eso me da a mí esa esencia donde él sé que él es justo, pero que también él es fiel y que también es amoroso y que él, si yo he pecado, él me perdona mis pecados y él me dice que yo soy santo y como soy santo, yo camino en santidad. Y así tengo que vivir en santidad. Y en esa forma yo camino en él, para él. Por eso, mi amado hermano, usted tiene que percibir como hijo de Dios, percibirse como es él para poder vivir como es él y en él. Pero si usted se considera pecadora, dígame usted cómo va a poder vivir en Cristo Jesús, mi amado. Si usted abre esa ventana y la pone ahí, yo soy pecador, ¿sí? ¿Qué hace el enemigo? Pues vienen todos y entran y se llevan todo, se roban todo. Y te dejan a ti en la calle. Te quitan todo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Porque Él, sí lo dice, es el príncipe de este mundo. Él coloca un velo en ti para que tú no puedas cerrar la puerta y para que Él pueda entrar y robarse todo y tú no puedas decirle, Señor, aquí están. Da al César lo que es del César. Por eso esa esperanza es, mi amado hermano, ahora. Ahora, vámonos a Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Eso dice en el 1:27, ¿cierto? Pero después dice así, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que verdaderamente vivificar, óigame bien, vivificar. Para eso vino el póster de Adán, para eso Él se inmoló en la cruz, para eso Él se crucificó. Por favor, no pisoteemos la sangre de Cristo Jesús, porque estamos siendo anatemas. Tenemos que creer en Él, tenemos que decir palabra confiando en que Él, convencidos ciertos, emuná, ¿cierto, pastor? Aquí es fe, ¿sí? Para que Él verdaderamente haga la obra. Por tanto, mis amados hermanos, si nosotros analizamos las epístolas de Pablo, las cartas paulinas se dividen en dos partes, una parte doctrinal y otra parte que es la parte práctica. Si nosotros vamos a leer Efesios, o mejor Romanos, como a la pastora le gusta que en este momento está leyendo Romanos, hay una parte doctrinal que va de Romanos capítulo 1 al capítulo 8 y otra parte práctica que va de Romanos 12 a Romanos 15. Hay una parte en Efesios que va del 4 al 6, ¿sí? Que eso es doctrinal. Y si usted lo lee en Efesios, cuando yo leí Efesios capítulo 3, ¿sí? Donde he dicho lo que siempre he traído a colación, ¿sí? Mucho más abundantemente, cuando nosotros somos hijos verdaderos de Dios, como somos espíritus. Y ese espíritu está, y nosotros solamente podemos hablar del espíritu a lo espiritual. Y es así como entonces en Efesios está la parte doctrinal del capítulo 4 al capítulo 6 y la parte práctica, la parte doctrinal del 1 al 3 y la parte práctica del capítulo 4 al capítulo 6.
Y en Colosenses, fíjense que en Colosenses 1, ¿sí? Y capítulo 2 está la parte doctrinal. Y si nosotros vamos a Colosenses capítulo 3, le damos el capítulo 3, versículos, póngale el 2 al 4. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero, fíjense lo que dice ahí, poned las miras, o sea, practiquemos, mis amados hermanos. Es lo que el apóstol Pablo nos trajo a nosotros en estos dos capítulos, 3 y 4. La práctica de todo, ¿de qué? De la doctrina que él estaba dando antes. De esa doctrina que él estaba diciendo antes, que nosotros leímos. ¿Ve? Que acabamos de leer, mis amados hermanos. ¿Ve? Sí, sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él. Cuando él se manifieste, es una doctrina, mi amado hermano. Entonces tenemos que a veces pedirle al Señor que nos muestre a nosotros qué significa cada carta y poder entender en la carta, decir, esta parte es acá, ¿sí? Como decir, bueno, usted antes de, yo no salí a operar antes de ir a estudiar medicina y estudiar todo lo que fueron todos los libritos de fisiología, patología y todas las cosas. Ya cuando ya terminé eso, ya terminé esa educación, como decir, ese estudio, esa enseñanza, me fui a practicar lo que yo había aprendido. Es así como Dios a nosotros, por intermedio del apóstol Pablo, nos trae eso. Él hablaba de lo que verdaderamente nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Para poder vivir en nuestra fe día a día. Así como Dios le dijo a Josué, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué más le dijo? Que estuviese verdaderamente en esa parte, en la palabra, para que él pudiese cada día ser más y más, pues lleno del Espíritu Santo. Ahora, mis amados hermanos, por tanto, ¿qué debemos hacer? Pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque es que yo no puedo hablarles a ustedes aquí cosas sin que les diga a ustedes qué es lo que hay que hacer. Vayamos a algo. Vayámonos a algo, ¿cierto? Entonces, primero que todo, arreglemos nuestra relación con Dios, mis amados hermanos. Tenemos que arreglar la relación con Dios. Cuando yo les hablé a ustedes del misterio de la iniquidad, yo les dije a ustedes que a veces nosotros oramos, sí, pero verdaderamente oramos por nuestros pecados, pero no oramos por el iniquo, por la iniquidad que tenemos a veces que traemos de atrás. Entonces tenemos que decirle al Señor que nos revele en el poder del Espíritu del Dios Todopoderoso, que nos revele del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre Celestial. Porque nosotros somos sus hijos, ¿sí? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él y porque fuimos declarados justos en Cristo Jesús. Bueno, tenemos que ir a Él, tenemos que ir a decirle, Señor, arrégleme su relación, arreglemos nuestra relación. Si en algo te he fallado, sí, Señor, haz en mí lo que le decía David. Señor, si usted ve en mi pecado, Señor, córtalo, rómpalo, desmenúcelo, hazlo, llévelo. Y declarado justo por Cristo y en Cristo y por su fe en Él como parte de esa identidad y de esa identidad espiritual que Dios a nosotros nos ha dado cuando nosotros nacimos de nuevo con Él. Como lo hemos visto, ¿cierto? ¿Sí? Que nos lleva a vivir en una vida práctica, una forma de caminar. Ya no camino yo por lo que pienso yo, sino camino por lo que verdaderamente Cristo me ha enseñado a mí, me ha educado, me ha hecho ver. Porque yo soy cristiano. No servimos a Dios para que nos acepte, mis amados hermanos. O sea, no servimos a Él para que Él diga, ay, te quiero, te respeto. ¿Cuántas veces la gente va a servirle a otro para que pueda de pronto meterlo en un puesto, en una situación? Nosotros somos aceptados, mis amados hermanos, y por eso servimos a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Yo les decía a la otra vez, creo que fue unas prédicas hace 1 año o 2 años, yo les decía que nosotros somos polvo, mi amado hermano, y como polvo nosotros no tenemos amor. O dígame usted dónde está la reacción química para producir amor en el polvo. ¿Cómo está la reacción química para producir amor en la arena? Pero cuando Dios infundió en nosotros aliento de vida, Él a nosotros nos dio el amor de Él, lo máximo, lo más grande de Él, esa esencia de Él. ¿Sí? Para que nosotros le sirvamos a Dios, ¿sí? Nosotros no lo seguimos a Él
para ser amados, mis amados hermanos, somos amados y por eso lo seguimos a Él. Óigame bien, somos aceptados y por eso le servimos a Dios. Somos amados y por eso le servimos a Dios, lo seguimos. Por esto, en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo especifica claramente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Si usted va a Habacuc, y en Habacuc aparece el justo por la fe vivirá. Si usted va a Jeremías, ahí también aparece. Si usted va a Isaías, ahí también aparece. Si usted va aquí a Pablo, inmediatamente aparece. El justo por la fe vivirá, mis amados hermanos. Eso se llama vivir en fe, no vivir por fe. Yo vivo en fe. ¿Cuándo vivo en fe? Cuando a mí me enraizan, me meten allá abajo, ¿sí? Y me cubren con fe. Y yo doy frutos de fe. Eso es vivir en fe, mis amados hermanos. ¿Listo? Pero el maligno, óigame bien, para acabar aquí, porque después tenemos que seguir más adelante, ¿sí? Pero el maligno le dirá que usted es indigno, que es malcriado, que es pecador, que tiene tal cosa, que usted cometió esto, que cuando tenía usted 15 años hizo esto, que cuando tenía usted 20 hizo esto otro, que usted de pronto se robó la manzanita de tal parte, que usted de pronto hizo esto otro. El indigno le dirá a usted que es pecaminoso y que nunca, óigamelo bien, nunca tendrá valor ante los ojos de Dios. Y yo les digo a ustedes, mis amados hermanos, eso es falso. ¿Por qué? Porque Él es mentiroso, Él es falso. ¿Por qué? Porque Él vino a robar, vino a destruir y vino a matar. ¿Por qué? Porque Él no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. ¿Ve? Porque Él vino fue a hacer eso, a ponernos a nosotros zancadilla para ver si nos caemos. Y como nosotros andamos en Cristo Jesús, no tenemos nada horizontal para que nos pueda tocar y nos pueda hacer caer. ¿Por qué? Porque no puede mordernos el calcañar, mis amados hermanos. A pesar de que Él lo quiera, si estoy en Cristo Jesús, mi calcañar está por encima de la altura de Él. De modo tal que Él no me puede morder, no me puede alcanzar. Mucho menos me va a alcanzar la mente, el cerebro, ¿sí? ¿Ve? Si estoy vertical, mi amado hermano. ¿Sí entendieron la parte vertical y la parte horizontal? ¿Sí? En la parte horizontal caminamos en la carne. ¿Hasta ahí? En la parte vertical caminamos en el cuerpo. Caminamos en Cristo Jesús. Siempre somos de bendición en bendición, de victoria en victoria. Amén. Padre Celestial, gracias, mi amado Dios. Te damos por todo, mi amado Señor.